Sí, todos creíamos que lo más importante era la muerte de Chávez y de pronto un carpetazo y cambió todo para el otro lado, para el cura Bergoglio. Yo digo, ¿qué puede cambiar, qué le puede cambiar acá a la gente la elección de Francisco, de Jorge Bergoglio? ¿Qué puede cambiar acá en cuanto a la fe? Yo creo que yo no tengo una mirada clerical sobre la iglesia porque yo soy un creyente, pero no soy un militante ni un practicante. Soy, como decía Sordi en las películas, católico come tutti, o sea, como todos. Si hubiera sido nacido en un país budista, a lo mejor sería budista, o si era un país protestante, sería protestante. Pero sí, he sido criado en esa religión. Soy un creyente genérico, más del lado de la Virgen María que de otro tipo de... Pero no soy practicante. O sea, mi mirada, te digo para precisarte a dónde va mi respuesta, o dónde puede ya. No es clerical. A mí el tema de la iglesia, la verdad que no me preocupa centralmente. O sea, creo que es un tema que tiene que ver con la expansión de las iglesias en el mundo. La expansión americana, por ejemplo, llevó a las iglesias evangélicas a toda América, la competencia. Sí. Pero yo creo que la Argentina tiene, para la pregunta que me hacías, yo creo que la respuesta te la hago corta, yo creo que es muy importante. Es muy importante para la Argentina como país, más allá de la iglesia. Para la región, más que también para... Yo creo que para la Argentina. La Argentina es un país, todas las sociedades están como basadas en ciertos pilares, en ciertos, yo los llamo los hilos de la trama o las cuerdas de la trama. Y yo creo que en la Argentina, sé que en la Argentina yo intuyo que el tema de la iglesia es uno de esos pilares. Más allá de la fe de la gente, más que haya muchos católicos o no, que la gente practique o no, y yo creo que ese pilar ha sido conmovido por la elección de este Papa en un momento de la Argentina en donde es un país en reorganización, un país en donde vive una crisis política desde hace 15 años que yo defino como pérdida de poder de todos sus actores, los gobiernos, los políticos, los partidos, donde ya no hay partidos políticos, donde los gobiernos se reeligen a dedo, las candidaturas se arman entre cuentapropistas que se anotan con Servini y corren, o sea, no hay vida, no hay debate interno. Entonces eso ha producido una desorganización de la Argentina. Sin embargo, con lo que decías, hay un resurgir de la participación, sobre todo en los jóvenes. Eso sí se nota un poquito más. Sí, puede ser, pero yo voy a que como fenómeno general, el hecho de que los partidos políticos no abran la luz, ya no la abren ni para hacer las candidaturas, pues las hacen en las casas particulares de los dirigentes. A un país en donde los protagonistas de la vida pública, carecen de poder, en donde la oposición no tiene poder para oponerse, el gobierno tiene un desfiladero muy estrecho de gestión y van tratando de eludir los problemas, los que pueden solucionar lo hacen y si no se lo dejan para el que viene. Para mí el ejemplo clásico es los juicios Griesa. Los gobiernos que provocaron aquel incidente en el 2003-2004, la verdad que tomaron decisiones que hoy se están pagando carísimos. Y yo creo que lo hicieron porque creyeron que ellos no iban a heredar ese problema. Anotaron títulos con jurisdicción neoyorquina, crearon títulos actualizados por inflación o por crecimiento que luego se convirtieron tan caros de pagar que hubo que inventar el indextrucho. O sea, y le toca, después si te quedas al gobierno te toca. Bueno, esa es un signo de debilidad. Bueno, a ese país le toca el hombre más poderoso de la Tierra. Aparece un gran poronga, que es el hombre más poderoso de la Tierra. En un país donde los dirigentes que gobiernan la Argentina en la oposición y en el oficialismo no tienen sustento público, político, porque no hay elecciones con debate interno que sostengan, que les den fuerza para tomar grandes decisiones. Toman una decisión importante y el público los abandona. ¿Y esto se cómo cae. puede influir en lo político? Y esto, entonces aparece el hombre más poderoso de la Tierra, el hombre que tiene una legitimidad, no sé, porque es una monarquía. Entonces, esto también es una monarquía. Se visten como reyes, andan con alabarderos, tocan la trompeta. Aparte los eligen entre ellos, entre 165, es decir, claro, no son electos, es decir, es selectivo el sistema, pero es una monarquía, son príncipes de la iglesia. A este país le toca un vecino que vive a 2 cuadras de la Casa de Gobierno, al que todo el mundo conoce porque es un tipo que va a las villas, que predica, que
que además es un terrible rosquero, porque vive haciendo política. Sí. Lo confiesa al Momo Venegas y a Dualde. ¿Vos sabés lo que habrá escuchado ese hombre en esas confesiones? O sea, ese tipo de pronto tiene un cargo, diríamos, de los más importantes de la tierra, porque es más que un presidente, gobierna, no sé, dice 1.000 millones, no sé, de creyentes. Entonces, para mí eso es muy importante para la Argentina, va a tocar profundamente al país, más allá de lo que él diga, haga, porque yo creo que muchas fuerzas de la política argentina y de la vida pública se van a alinear en función de esa referencia, para combatirlo, para ignorarlo, para rechazarlo. Creo que muy pocos para adherir, porque yo creo que él, que es un hombre de una preparación política muy fuerte, es peronista, sí, guardia de hierro en su juventud, él sabe que no puede hacer política en la Argentina. Ya no puede ponerle tipos en las listas de Macri como hacía, ni llamar a los legisladores para que voten A o B. Él sabe que él no puede provocar un conflicto de ese nivel, pero yo creo que va a servir como un ordenador y como un dador de poder en un país desorganizado y donde nadie tiene poder. Igual fue un antikirchnerista moderado, nunca fue tan crítico de los K. Yo no lo noté nunca así públicamente ser tan crítico. En realidad es eso, ¿no? Es político. Él es un político y es un sacerdote. Los sacerdotes nunca se pelean mucho con el poder. Eso viene de la cruz y la espada de la antigüedad. O sea, el cura el cura es como el intelectual, como los artistas, los actores que van a la casa de gobierno, y siempre están con los gobiernos, pero no por una convicción, es porque ellos saben que estando al lado de la espada, o del micrófono, diríamos hoy, hacen más pasable y más fácil la llegada de sus mensajes. Por eso no existe esa idea del intelectual disidente, pasó en Rusia, en la soviética, pero no hay ningún escritor que no se siente a comer con Videla o con Néstor Kirchner, llámese Sábato, Borges o Feynman ahora. Es decir, es muy difícil encontrar un escritor que se pelee con el poder. Hacen política. Y los curas son más que eso. Un cura, para tener una base del sustento, de tranquilidad, ellos tienen que tratar de entender la realidad, de acompañar a la gente que los sigue y de no entrar en contradicción con ellos. Y yo creo que no entran en contradicción con el poder, con quien gobierna. Y más si es una democracia, la Argentina es una democracia. O sea, en última instancia, no tener una mala relación con el gobierno elegido por una mayoría, cualquiera de los que ha habido en los últimos 30 años, no es desatinado para un sacerdote, digamos. No. Más para un obispo de la ciudad más importante. ¿Cómo podrá Cristina canalizar esta elección de Bergoglio, un año legislativo, un año de elecciones legislativas? ¿Cómo crees que lo puede canalizar? A mí en la agenda de inmediata no creo que influya mucho. Yo le quito toda importancia a lo que se ha escrito en los últimos 2 días sobre la reacción del gobierno, si fue antipática o simpática. Yo creo que vos lo sabés porque sos periodista, que es mejor la relación de este obispo con Cristina que lo fue con Néstor. Néstor decía que era el jefe de la oposición. Bergoglio decía que este era un irreligioso o antirreligioso y que era que había que arrinconarlo. En cambio, él sabe que Cristina es una persona espía, es una persona que hace gestos de fe que no tenemos por qué no creerlos. O sea, va a la Virgen de Luján, está con el rosario, recibe la Virgen de Satanudos que le llevó el propio Bergoglio, vino hace poco el cardenal Sandri en Navidad y fueron a ver el pesebre. A mí me cuesta creer que eso sea hipocresía. Porque Néstor no lo hacía. No, y es un buen gesto, digo, ir a la Asunción. Además ella dice que, no nos olvidemos, cuando Bloomberg era amigo del gobierno y empezaron a discutirse hace más de 7, 8 años algunos proyectos pro-abortistas en el Congreso, Bloomberg viajó a Roma a verlo a Juan Pablo II y llevó un mensaje expreso de Cristina para decirle que mientras los Kirchner gobernaban nunca se iba a votar el aborto en la Argentina. Esto fue público, lo contaron y no lo desmintieron. O sea, yo creo que la relación es buena. Yo creo que el gobierno de Kirchner, y el de Cristina en este momento, es cierto que está como forzado a entrar en contradicción con cualquier poderoso que esté. Yo creo que para mí esa es la clave de la pelea con Moyano. Creo que hablamos cuando viniste el año pasado del mismo tema. Yo creo que la pelea es una pelea de poder. Si aparece un tipo muy poderoso enfrente a un gobierno, además un gobierno que está medio solo,
tiene que, no digo combatirlo, por lo menos deslegitimarlo. Que aparezca Bergoglio ahora, un tipo que ha organizado la oposición en la Argentina, recibió a la gente del campo. Yo no conozco, yo más o menos no soy un experto en cuestiones clericales, pero más o menos yo siempre sé cuál es la agenda de visitas a Bergoglio. Yo no he visto nunca un hombre del gobierno, salvo Mariotto alguna vez. Sí, en general son todos, el Momo Venegas, Macri, toda la oposición. Es la oposición. Bueno, justamente se decía que en el Congreso, el día de la elección, hubo caras largas, es decir, que no fue tomado con alegría desde el gobierno esta elección. Creo que después eso pasó, me parece, a segundo plano y ya... Yo no me doy mucha importancia. No. Creo que hay, como es papistas, más papistas que el Papa. Hay tipos que a lo mejor se sintieron obligados a algún gesto desagrado y creo que no entendieron el momento. Y vos fijate, vos sabés que en el Congreso hay legisladores muy importantes de penetrante aroma clerical. Te hablo de Aníbal Fernández, sí, gran amigo de los obispos de los curas. Te hablo de Julián Domínguez, a quien le atribuyen ser del Opus Dei. O sea, a esos tipos no les gusta nada. Se anotaron ya mismo en el viaje. Julián ayer estaba fuera de la lista de los 12 de la comitiva oficial y a la noche entró. Sí, pidió ir. No, había pedido hace rato, pero le costaba entrar, porque vos, no sé si conocés, ustedes creo que lo cuentan también, que la primera indicación del Vaticano era que la comitiva eran solo 3 personas, para todos los presidentes. En principio sí. Y hubo una gestión en donde dicen que el propio Bergoglio mandó Bergoglio estuvo llamando ayer a Buenos Aires a mucha gente. Te cuento, me lo contaron hoy. ¿No? Sí. Me hubiera gustado publicarlo, pero no, me lo contaron hoy. Y una de ellas fue para decir que había 12 personas autorizadas, que es excepcional. Y ahí se armó la lista de 12, que van 3 sindicalistas, va... Sí, van también del Poder Judicial. Del Poder Judicial Lorenzetti, va el cura Acaputo, que está en la Pastoral Social junto con él, va el Caballo Suárez, Caló, Viviani... Bueno, los funcionarios, y después, no sé si se publicó hoy, porque yo no lo seguí el detalle, si ustedes lo dieron, pero había 2 o 3 personas que Cristina lleva. De los 12, creo que faltan 2 o 3 nombres. Uno es Zanini. Uno es Zanini. Dicen otros que puede ser la hija. Y sí, no está sé por si definir. Parrile. Yo a la noche no lo tenía claro. Sé que los periodistas siguieron y... Zanini está tomando un protagonismo bastante especial. Es más, se lo nombra que podría ser candidato acá en la capital federal en las elecciones. Él siempre ha sido muy importante en ese esquema. Zanini fue un tipo que fue juez de la corte en Santa Cruz con los Kirchner y fue uno de los ejes de la presidencia de Néstor Kirchner y yo creo que cobró más importancia con Cristina. En la época de Néstor era más escribía los discursos, estaba más en las manualidades de la gestión. Y ahora creo que es más de consulta. Ahora es como que está más expuesto, ¿no? Tiene más exposición que antes. Sí, él tiene una red de relaciones que, es decir, ¿cuál fue una de las características de la gestión de Néstor Kirchner? Ellos venían de Santa Cruz, no conocían mucha gente. Y ahí el que repartía y manejaba la botonera era Alberto Fernández, que le acercó medio Buenos Aires y les marcaba gente. Le decía, ese no, ese sí, y se armó un poco, acordate ese gabinete que ha durado hasta el día de hoy, que era el gabinete de Duhalde. Sí. Y esa función, después de la salida de Alberto Fernández, yo presumo que la tomó más Zanini. Y uno sabe que Zanini es el hombre que consulta los estudios de abogado para determinados temas, es el que llama a los gobernadores que hay que llamar. Es decir, arma un poco el tejido. Lo que hacía antes Alberto Fernández. Sí. O sea, que es manejarle un mundo que ni Néstor ni Cristina han manejado.